Buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro sobre el significado de trabajo, el valor del trabajo para la persona. Se ha organizado por la Asociación Cultural John Henry Newman en colaboración con la Plataforma per la Familia de Cataluña y que agradecemos mucho por la colaboración. El encuentro de hoy es el tercero y último de un ciclo relacionado con el significado y el valor humano del trabajo. En el primer encuentro profundizamos en el significado ontológico del trabajo. O sea, ¿qué es el trabajo para una persona? ¿Cómo la define? ¿Cómo la construye? Y para ello pedimos a un joven monje cisterciense del monasterio de Poblet que nos ayudara desde su experiencia y a través de la guía de la regla de San Benito. En un segundo encuentro, en cambio, luego invitamos a un directivo de banca que nos ayudó a entender una cosa importante, yo creo que es lo que nos ha guiado para todo este recorrido, que no se puede desligar el trabajo de la vida, que el motivo por el cual uno trabaja es el mismo por el cual uno vive, porque la persona forma una unidad inseparable. Entonces nos explicó cómo su posición humana y esta unidad de vida le había ayudado a afrontar las dificultades y las situaciones críticas que son tan habituales en el mundo de las finanzas. Y hoy, con este último encuentro, querremos cerrar el recorrido. Para ello hemos invitado a Javier Arroniz, gracias Javier, director de Recursos Humanos de la editorial Planeta, y a Daniele Sacco, que es director corporativo de Recursos Humanos y Asuntos Legales de la editorial Mondadori. La experiencia de ambos, sea profesional, porque tiene un recorrido, aparte ahora el último encargo que tiene un recorrido realmente importante, pero también personal es lo que nos ha hecho decidir para ver si nos pueden acompañar en este encuentro. Y nos permitirá resaltar cuál es la posición humana que permite afrontar los nuevos retos del trabajo que están surgiendo y los que van a surgir, y cuáles son las respuestas más adecuadas a ellos. Nos interesa hoy la consideración de la persona que trabaja, o sea, el aspecto humano del trabajo. Queremos que nuestros invitados nos ayuden hoy a entender cómo estar frente al trabajo en las situaciones concretas y con las dificultades que cada uno de nosotros vive. Entonces, lo que lo hemos pensado de esta manera. El encuentro empezará con algunas cuestiones que plantearemos desde la mesa para darles la posibilidad a Javier y a Daniele de enmarcarnos, de enmarcar el tema, de explicar el tema y su visión sobre esta cosa. Y luego dejaremos espacio para que haya preguntas de todo. Y para quien quiera puede plantear las cuestiones, las preocupaciones que tiene y las situaciones que le pueden interesar y que le pueda surgir a raíz de lo que se ha dicho, de lo que se ha dicho. Entonces yo ya empiezo con la primera pregunta, un poco a quemarropa y digamos ya personal en este momento. O sea, ¿cómo afrontáis vosotros el trabajo? Concretamente, las decisiones de cada día y frente a los desafíos que se os presentan. Javier, puedes empezar si quieres. Pues empiezo yo. Empiezo dando las gracias a la Asociación Newman y a la plataforma por la oportunidad de estar aquí con todos vosotros y con todas vosotras para compartir una experiencia vital como profesional y como persona, no puedo disociar una cosa de la otra, cristiana. Entonces, ya os contextualizo. Yo voy a abordar las respuestas y las reflexiones sobre mi vida profesional intentando siempre darle el matiz o la óptica de algo indisoluble, que es Javier como cristiano en el mundo profesional. Yo, cuando me pregunto, lo que he ido aprendiendo también a lo largo de la experiencia profesional es cómo abordar el mundo del trabajo. Lo primero es, yo no soy capaz de disociarme como persona y como cristiano en los distintos entornos en los que me muevo. Yo afronto mis responsabilidades profesionales y las he ido afrontando a lo largo de mi carrera profesional, en algunas ocasiones de una forma compleja, lo reconozco,
siempre con la óptica de que estoy viviendo y intento vivir como cristiano todos los aspectos de mi vida. Yo siempre he tenido una vocación como cristiano, que era moverme en el mundo profesional. Y para mí uno de los caminos que me ha permitido crecer como cristiano y por tanto crecer y realizarme como persona es el trabajo ordinario, el trabajo profesional. Y no voy a entrar a hablar de otro tipo de trabajos, trabajo del hogar, el trabajo voluntario, etcétera, etcétera, porque no forma parte de este debate. Y por tanto, la primera respuesta es: yo afronto el trabajo íntegramente, como una parte sustancial de mi caminar como cristiano en la vida. Esa es la primera de todas. Y por lo tanto, si lo afronto como cristiano, para mí hay dos componentes esenciales en mi mundo profesional. El primero es: yo vivo el trabajo como un don, como una oportunidad, como un regalo precioso que me han dado. No lo vivo como un castigo, ni siquiera lo vivo como un empleo puramente transaccional entre una empresa a la que doy mi tiempo y mis conocimientos profesionales, sino lo vivo como realmente una oportunidad de acercarme a la obra de Dios, y lo vivo plenamente. Para mí es un aspecto fundamental en los a veces en los difíciles lunes que nos enfrentamos, en los difíciles momentos profesionales que nos enfrentamos. Para mí siempre está ahí. Por lo tanto, en mi trabajo, y en particular en mi función como director de recursos humanos, siempre hay una componente de servicio para crear o intentar crear, en la medida de lo posible, un entorno laboral que permita a las personas florecer como personas, crecer como personas, que es lo que yo creo que sustancia una parte muy relevante del trabajo que un director de recursos humanos hace. En ese sentido, y como tercer aspecto, cuando abordo las distintas facetas de mi trabajo, tengo muy claro que mi trabajo es un trabajo que me permite realizar mi vocación de servicio a los demás, que me permite, a través de las muchas herramientas que los directores de recursos humanos tenemos en las empresas, ayudar a crear ese entorno donde las personas puedan desarrollar lo mejor de sí mismas. Es verdad que no siempre es fácil. Luego, si queréis, hablamos de momentos difíciles en las carreras profesionales que todos hemos tenido. Los que ya llevamos más años trabajando, pues más, y los que lleváis menos, pues menos. Pero al final todos hemos tenido que vivir situaciones complejas, ¿no? Pero esos son los tres elementos fundamentales para mí. Es decir, yo huyo del concepto de trabajo como castigo y lo vivo como un don y una oportunidad. Recuerdo cuando empecé a trabajar, tenía un compañero con el que luego hice mucha amistad, que me decía que el día peor de la semana para él era el viernes, porque era el día que estaba más cerca del lunes. Entonces yo realmente pensaba, pero yo no quiero vivir esta vida profesional, yo no quiero esperar al lunes como un castigo que no tengo más remedio que afrontar para que me den un sueldo, ¿no? Yo quiero vivirlo de una forma diferente. Y creo que la respuesta es precisamente esa. Grazie. Grazie Javier. Daniele. Sì. Allora, buonasera a tutti. Mi scuso se non parlerò in spagnolo, ma in italiano. Buenas noches a todos y pido disculpas porque no hablaré en español sino en italiano. Ma volevo ringraziarvi per 3 motivi, innanzitutto. Quiero agradeceros por 3 motivos, ante todo. Il primo perché condividiamo questa sera, per me è una giornata bella e importante perché oggi è il mio compleanno, per cui El primero es por poder compartir con vosotros una jornada bonita para mí, que es mi cumpleaños. il compleanno è sempre una giornata molto significativa, no? Siempre significativo, sí. Il secondo motivo perché quando uno deve rendere conto delle cose che fa è sempre un lavoro che deve fare. El segundo motivo es que cuando uno tiene que dar razones o hacer cuentas con lo que hace, tiene que pensar y reflexionar sobre lo que está haciendo. E questo è un gran bel lavoro. Fermarsi e riflettere sui motivi del perché noi viviamo. Y esto es una bonita oportunidad, un bonito trabajo para pararse a entender los motivos de por qué trabajamos y por qué lo hacemos.
E il terzo motivo di ringraziamento è perché posso tornare a stare un po' insieme con il mio amico Javier, El tercer motivo es la oportunidad de poder pasar un poco más de tiempo con su amigo Javier, perché noi ci siamo incontrati per un periodo di tempo quando lavoravamo entrambi a Lussemburgo Nos encontramos durante un breve periodo de tiempo cuando los dos trabajábamos en Luxemburgo e io lavoravo per l'azienda Ferrero, quindi cioccolato, food, eccetera. Lui lavorava per ArcelorMittal, molto meno interessante, affascinante. ArcelorMittal, Daniele trabajaba en Ferrero, acciaio, cioè lavorava nell'acciaio. Io cioccolato, lui acciaio. chocolate es la mejor materia prima del mundo y en cambio Javier trabajaba con el acero. Ma, ma facevamo lo stesso mestiere, risorse umane. Pero hacíamos los dos el mismo trabajo, recursos humanos. E io ho imparato molto da Javier, soprattutto dal punto di vista con cui lui affrontava il suo lavoro. Yo tuve la oportunidad de aprender mucho de Javier, sobre todo observando el punto de vista con el que Javier afrontaba el trabajo. Perché lui lavorava in un'azienda molto più difficile della mia, La empresa para la que trabajaba Javier era mucho más difícil, más complicada, con una proprietà indiana una propiedad de la India, che non condivideva gli stessi valori che lui condivideva e che noi condividevamo nell'approccio alle persone. y por lo tanto esta propiedad que no compartía los valores que nosotros compartimos a la hora de acercarse a las personas. E proprio perché Javier vive la vita in maniera integrale, Y precisamente porque Javier vive la vida de forma integral, si interrogava davanti a questa difficoltà, se, la prendeva sul serio. se hacía preguntas respecto a esta dificultad, lo tomaba en serio. E infatti è quello che ha detto anche adesso, cioè la vita si vive in maniera integrale. Y de hecho es lo que ha explicado en la intervención anterior, ¿no? Que la vida se vive de forma integral. E per me è stato molto utile vedere un testimone di questa cosa, Para mí ha sido muy útil ver un testigo de este hecho, perché uno impara da dei testimoni. porque uno puede aprender de estos testimonios, de estos testigos. Venendo alla domanda che è stata fatta, io faccio una piccola premessa. Para responder a la pregunta que me han hecho, quiero hacer una pequeña premisa. Quello che noi viviamo o vale ovunque nel mondo o se no non vale. Lo que nosotros vivimos o es válido para cualquier parte del mundo o si no, no es válido. E se io che Javier abbiamo avuto la fortuna, in due, credo abbiamo 70 anni di lavoro, credo più o meno, no? Da mettere a disposizione, e abbiamo girato tutto il mondo. Tanto yo como Javier, que juntos sumamos más de 70 años de experiencia, ambos hemos tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo, Perché io ho avuto la fortuna di lavorare in 7 aziende diverse, in 5 settori diversi. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de trabajar para 7 empresas en 5 sectores diferentes: Minerario, food, tecnologia, publishing, he trabajado finanziario. en finanzas, en el mundo de la mina, en el food, en diferentes sectores. E dall'Australia fino al Polo Nord. Y también ovunque. una gran variedad geográfica desde Australia hasta el Polo Norte. E quello che ho imparato è che tutto dipende da qual è il tuo punto di vista di affrontare le cose. Después de este recorrido, lo que he aprendido es que todo depende de tu punto de vista a la hora de afrontar las cosas. Per me il lavoro è il luogo dove più si gioca la sfida della nostra libertà. Para mí, el trabajo es el lugar donde más se juega el desafío de nuestra libertad. E dove io ho potuto mettere alla prova quello che mi era stato insegnato, e cioè che la fede dovesse diventare cultura. Y también es el lugar donde yo he podido poner a prueba lo que me han enseñado, o sea, que la fe puede convertirse en cultura. Cioè
una verifica critica e sistematica delle nostre esperienze di vita. Por lo tanto, una verificación crítica y sistemática de nuestra experiencia de la vida. Questo era il mio punto di vista e io l'ho messo alla prova in tutto il mondo. Este era mi punto de vista y yo lo he podido poner a prueba en todo el mundo. Dagli aborigeni dell'Australia agli eschimesi del Canada, all'Africa, all'Europa, ovunque. He podido poner a prueba esto desde respecto a los aborígenes de Australia, los esquimales de Canadá, en África, en Europa, en todos los países. Ed è bellissimo fare questa verifica. Molto bello, ma devi partire da un punto di vista. Y es muy bonito poder hacer esta verificación, pero tiene que partir de un punto de vista. Se non parti da un punto di vista, vieni travolto dagli eventi. Si no partes de un punto de vista, vienes, digamos, movido por los diferentes eventos. E questo è quello che mi ha insegnato Javier, insomma. Y esto es lo que yo he podido aprender de Javier. Sì. Ok. Gracias. Entrando en materia, vemos que el trabajo ha cambiado muchísimo en estos últimos años y más va a cambiar en los próximos y además con una rapidez cada vez mayor. Entonces yo os preguntaría, pensaba hacerlo uno, pero quizás a los dos podría ser interesante si queréis, ¿cuáles son los aspectos que hay detrás? ¿Cuáles son los fenómenos que más definen estos cambios que han habido y que van a haber? ¿Cómo ha cambiado la manera de trabajar? ¿Qué es lo que pide a las personas que trabajan hoy? ¿Qué es lo que se pide? Hay cambios tecnológicos, organizativos, legales, de mercado, competencia cada vez mayor. ¿Qué se pide a las personas? Daniele, sì, cambiamos el orden. Va bene, comincio io allora. Empiezo yo. Ma siamo di fronte, siamo già dentro un momento di grande cambiamento nel lavoro. Ya estamos dentro de un momento de gran cambio en el trabajo, E parlo soprattutto del mondo occidentale. sobre todo teniendo en cuenta el mundo occidental. E quello che stiamo vedendo, io ho fatto diversi incontri, convegni, esperienze ultimamente, dove la tecnologia sta iniziando a cambiare il modo con cui noi lavoriamo, anche nelle cose più semplici e più pratiche. Últimamente he tenido la ocasión de participar en diferentes eventos, encuentros, experiencias, y puedo decir que la tecnología es el principal factor de cambio, especialmente en los temas más prácticos. Infatti mi colpisce molto che da un lato quello che io vedo è che per una parte di persone il lavoro è diventato, come dire, una cosa da cui scappare sostanzialmente. Lo que más me sorprende es que, por un lado, para un gran número de personas, el trabajo se ha convertido fundamentalmente en algo de lo que se debe escapar. Una cosa che mi serve per sopravvivere, ma la vita è da un'altra parte. El trabajo es algo que me permite sobrevivir, pero la vida está en otro sitio. Abbiamo tanti termini che descrivono questo. Quiet quitting, per esempio, no? Questo termine che adesso si usa, cioè lavorare il meno possibile senza farsi licenziare e poi vivere da un'altra parte. Hay muchos nuevos términos, muchos neologismos que se han, digamos, creado para expresar estas experiencias. El anglicismo quiet quitting viene a explicar aquel trabajador que hace lo mínimo indispensable para no ser despedido, pero intentar salir lo más rápido del trabajo para poder empezar a vivir. O, ad esempio, avrete sentito Great Resignation, le grandi dimissioni, cioè la gente che va via da un lavoro che ha per andare a fare altre cose. Otro neologismo, The Great Resignation, la gran resignación, también forma parte de lo mismo. Personas que dejan, que no tienen la voluntad de quedarse, sino de acabar cuanto antes para ir a hacer otras cosas. E la focalizzazione
più che capire qual è il senso del lavoro, delle cose che faccio, è trovare un equilibrio tra la mia vita e il lavoro. Y se está enfocando que en lugar de entender o buscar cuál es el sentido del trabajo, la segunda parte, scusa. Tra la vita e il lavoro. Trovare un equilibrio Sì, precario, perdón, un equilibrio perdón. nuovo tra la vita e il lavoro. En lugar de entender o de buscar el sentido del trabajo, el objetivo es intentar encontrar un equilibrio, un balance entre la vida privada y la vida laboral. Perché la parola sacrificio, ad esempio, non esiste più sul lavoro, no? Per molti il concetto di sacrificio non c'è più. Vemos, por ejemplo, que la palabra sacrificio ya ha desaparecido de la experiencia de muchas personas en el È stata trabajo. sostituita da equilibrio. Esta palabra, sacrificio, el concepto se ha cambiado por el del equilibrio. A me spiace un po' perché il sacrificio ha anche un'idea di fare sacre le cose, ma questo è una mia idea, no? A mí personalmente me sabe mal porque sacrificio contiene la posibilidad de hacer sagradas las cosas. Esto es un evento personal mío. Ma di fronte a questa ricerca di questo equilibrio sta arrivando un'onda di tecnologia. Pero ante la búsqueda actual de este equilibrio está llegando una ola, podríamos decir, un tsunami de tecnología. E se uno non ha, torniamo al discorso iniziale, una posizione umana attenta, curiosa nei confronti del lavoro, non riuscirà a stare dietro a quello che sta per accadere. Y si uno no tiene una posición humana atenta, curiosa, ante el hecho del trabajo, no logrará seguir en los acontecimientos que van a llegar. Come diceva giustamente Bulgakov nel Maestro e Margherita, la realtà è testarda. Como decía Bulgakov en el Maestro Margarita, la realidad es testaruda E metterà alla prova questo equilibrio. y va a poner a prueba este equilibrio. Tanti lavori, se uno non riuscirà a cambiare il modo di lavorare, spariranno. Anche i lavori più creativi. Muchos trabajos, si la persona no entiende cómo se pueden, digamos, Cambiare, come adaptar, no? Adattarsi, come cambiare, come imparare, come apprendere. sin esta curiosidad para entender cómo se pueden cambiar, cómo se puede aprender, muchos trabajos desaparecerán, también trabajos considerados creativos. Per esempio, io ho visto una settimana fa una presentazione dei nuovi sistemi di Microsoft Copilot. Hace una semana tuve la ocasión de ver los nuevos sistemas Copilot de Microsoft. Che sono già esistenti, diciamo. Es un producto que ya es existente, está en el mercado. Ad esempio, presentazione PowerPoint. Uno scriverà a PowerPoint quello che vuol fare e Copilot farà la presentazione per te. Punto. In 10-15 secondi. Por ejemplo, para hacer PowerPoints, la tecnología Copilot te permite dictar el texto de lo que quieres presentar y este programa automáticamente te realiza la presentación en 10-15 segundos. Il grande cambiamento è che utilizzerai quello che loro chiamano il linguaggio naturale, cioè parlerai alla macchina. El gran cambio es que la promesa de Copilot es que se usará este lenguaje natural, o sea, tú hablarás normalmente a esta máquina. Se non sei capace di fare questo cambiamento, non avrai più... Avrai tanto tempo libero probabilmente, ma qualcuno se ne accorgerà che avrai tanto tempo libero. Si no entiendes estos cambios, evidentemente tendrás mucho tiempo a disposición y alguien en la compañía entenderá y observará que tienes mucho tiempo libre. Per questo è molto importante la posizione umana davanti al lavoro. Una posizione di curiosità e di essere pronti al cambiamento. Ma dall'altra parte quello che io vedo è quiet quitting, great resignation, cioè c'è come una
un gap che si sta allargando da questo punto di vista. Por eso, ante estos desafíos, es tan decisiva la posición humana de cada persona, porque por un lado se puede tener esta curiosidad o prepararse a este cambio, o por otro lado vemos también una gran corriente de quiet quitting, resignation, y cada vez está creciendo más el gap entre estas dos posiciones. E c'è anche il grande tema da un punto di vista di chi guida le aziende, di chi guida le organizzazioni, di come fare a aiutare le persone ad avere un senso delle cose che fanno sul lavoro. Y hay un elemento que es cada vez más relevante para los líderes de las personas, que tiene que ver en cómo ayudar a las personas, a los empleados, a tener un sentido respecto al propio trabajo. E sono molto pochi quelli che stanno lavorando su questa cosa. Y son muy pocos los que están trabajando en esta dirección. Come diceva un grande sociologo italiano recentemente scomparso, Domenico De Masi, Como decía el gran sociólogo italiano que recientemente ha fallecido, Domenico De Masi, c'è un grande paradosso oggi. Le aziende hanno tutto per essere dei luoghi di felicità e spesso sono dei luoghi di infelicità. hay una gran paradoja hoy en día que las empresas tienen todas las herramientas para ser un lugar de felicidad y sin embargo la mayor parte de las veces son lugares de infelicidad. Smetto perché potrei andare avanti. Podría, per 2 ore. podría continuar bastante rato, por lo tanto lo dejamos aquí. Lo primero, gracias por las palabras que me has dedicado. Seguro que más de uno y más de una de vosotras os estáis preguntando en qué contexto Daniel y yo nos conocimos que le hizo llegar a esa conclusión, ¿no? Un contexto profesional muy complejo, en un entorno cultural muy alejado de los valores judeocristianos que nos parecen consustanciales al entorno profesional siempre y que no lo son en compañías que tienen un origen diferente, ¿no? Como en este caso una compañía india, donde el valor de las personas es calibrado de una forma completamente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Ya no digo ni siquiera como creyente, sino como perteneciente a una sociedad judeocristiana, ¿no? Entonces, eso me confrontó constantemente a una serie de dificultades que si queréis un día os cuento más despacio si tenéis interés y curiosidad. Yo añadiría algún aspecto a lo que Daniel ha explicado. Yo creo que todos somos muy conscientes de la aceleración del cambio tecnológico y de lo que supone para el mundo del empleo, porque además de acelerar y cambiar los modelos de trabajo, de acelerar y cambiar la composición de algunos trabajos, funciones y de obligarnos a estar constantemente en una fase de aprendizaje para no quedarnos atrás en esta revolución, para mí también ha tenido un efecto colateral muy relevante, y es que el entorno en el que nos movemos profesionalmente ha acelerado también sus características. Cada vez es más volátil, cada vez es más incierto, cada vez es más complejo y cada vez es más ambiguo. Es un concepto que hace muchos años que se desarrolla, pero que nunca había llegado a los extremos a los que ha llegado ahora y que evidentemente todavía nos espera por delante. Yo creo que eso tiene una serie de implicaciones que además afectan a mi trabajo como editor de recursos humanos. La primera es esa curiosidad constante por entender cómo afecta a la realidad del día a día de las personas que trabajan en mi organización y cómo puedo ayudar como editor de recursos humanos a que nadie se quede atrás en ese proceso de cambio tecnológico. Es evidente que las personas me tienen que ayudar, pero yo tengo que poner los medios para que ocurra. No vale con focalizarse solamente en los que se van a beneficiar del cambio, porque también hay gente que se va a beneficiar con enriquecimiento de sus trabajos, nuevas funciones, nuevas especializaciones, etc. También tengo que tener cuidado y, entre comillas, proteger a los que están más desposeídos frente a ese cambio tecnológico. Y uno de los aspectos fundamentales que nosotros trabajamos y que constantemente discutimos internamente y discutimos con nuestros equipos es dotar a la gente de un propósito, porque esa curiosidad, esa atención, ese sentido de pertenencia a mi realidad, a escapar de la gran huida esta famosa de la que hablamos tanto ahora, consiste en tener un propósito.
Yo convertiré mi lugar de trabajo en un lugar en el que floreceré si entiendo el propósito para el que estoy ahí. Y una de las demandas que sobre todo las nuevas generaciones tienen hacia las empresas es dame un propósito. No conviertas mi relación contigo en una relación meramente transaccional, porque el mundo está tirando de mí hacia esa relación transaccional. Ayúdame a no tenerla. Y es responsabilidad nuestra conseguir que las empresas, al menos en las que nosotros trabajamos, le den sentido a ese propósito, porque nos lo están pidiendo, porque es nuestra labor, además, como responsables de los equipos de las empresas, y porque es lo que yo quiero hacer como cristiano, darle un sentido de crecimiento y de realización a las personas que están trabajando conmigo. Por tanto, para mí el propósito es muy importante en una empresa. Y además, creo que a nosotros todo este cambio nos exige estar especialmente atentos a prevenir los efectos nocivos de esa transformación. No solamente en la medida en que yo, entre comillas, protejo a los más desfavorecidos, sino también en cómo limito los efectos negativos de algunas de las cosas que están pasando. Os pongo un ejemplo concreto, sin entrar en el debate de los modelos de teletrabajo y de trabajo a distancia y lo que implica desde el punto de vista de modelo operativo, etcétera, etcétera. La realidad es que los modelos extremos de teletrabajo, aquellos que tienen esencialmente una componente economicista, lo que están produciendo es el aislamiento de muchas personas. Es decir, están despersonalizando algo fundamental en la vida de muchas personas, que son sus relaciones laborales, sus relaciones en el mundo laboral, sus relaciones sociales en el mundo laboral. Porque todos somos conscientes de que muchas personas que nos rodean en el mundo trabajo en una empresa que tiene 10.000 personas. Os podéis imaginar que tengo casos de todo tipo. La mayor parte de su enriquecimiento social, personal, viene del mundo laboral. Entonces, ¿cómo protejo, por ejemplo, un efecto nocivo como una aplicación extrema de un modelo de trabajo a distancia cuando lo que estoy haciendo es deshumanizando una parte de la relación de las personas con su empresa? Nuestra obligación, creo, y lo decía muy bien Daniele, es asegurarnos que la gente vive en entornos humanos profesionalmente y no todo lo que se vende como un avance social es siempre un avance social, o al menos tiene efectos negativos que yo debo estar seguro de que controlo o por lo menos intento limitar. Entonces, la respuesta a la pregunta para mí es, además de lo que hemos dicho, me exige cosas como director de recursos humanos que probablemente no tenía esa exigencia hace unos años, que son las que estamos comentando. Sí, se ha introducido aquí ya se ha desarrollado el otro tema que nos interesaba abordar. Y yo, si se puede añadir, si tenéis alguna cosa que añadir más sobre el aspecto de qué hacen las organizaciones, incidir un poco más qué hacen las organizaciones y, claro, vosotros como actores principales, ¿no?, de la gestión de las personas en las empresas, ¿qué hacen las organizaciones para favorecer esto? Para que las personas sean protegidas de alguna manera, porque es verdad que hay unos riesgos y muchas personas viven esto como riesgo, pero al mismo tiempo sean productivas o sean personas que realmente aporten valor a través de su trabajo a la empresa. Entonces me gustaría sí ir un poco más al fondo de lo que tú, Daniele, decías, ¿no?, que de esta, para mi provocación, que las empresas son lugares potencialmente de felicidad. Y entonces, ¿y cómo se promueve, que las personas sean realmente productivas y aporten algo positivo? Javier, ¿cómo lo...? Bueno, yo os explico mi experiencia, porque creo que una respuesta excesivamente genérica a veces es un poco compleja, porque hay muchas realidades empresariales, ¿no? Yo creo que algunas de las tendencias que hay ahora en el mundo de la gestión de personas también nos ofrecen oportunidades a los profesionales de la dirección de recursos humanos. Entonces os pongo algunos ejemplos. Igual que hay un debate interesantísimo sobre la deshumanización del trabajo y hay una clara corriente que, como explicaba Daniel, empuja en esa dirección. También es verdad que hay un debate
que pretende y que intenta colocar a las personas cada vez más en la centralidad de las empresas. Hay muchas empresas que son conscientes de que el mayor valor que tienen ya no es simplemente el empleado eficiente, sino que es la persona comprometida, ¿no? La persona con propósito, como decíamos antes. Yo creo que un director de recursos humanos tiene una magnífica oportunidad de añadir al debate discusiones sobre valores trascendentes que la empresa ha abandonado durante mucho tiempo. Valores como la generosidad, la lealtad, la misericordia. Yo creo que os cuento un ejemplo concreto. Yo, como os podéis imaginar, un director de recursos humanos se tiene que enfrentar muchas veces pues, a situaciones de despido. Entonces, cuando yo cojo a los diferentes directores de las diferentes divisiones que componen el grupo, que trabajan en mi equipo, y me hablan de empatía, por ejemplo, en situaciones muy complejas de despido, yo siempre les digo, vamos a trascender el concepto de empatía y vamos a hablar de misericordia. Pero no en el sentido, misericordia en el sentido de caridad, que es muchas veces como lo entiende la gente, la caridad está muy bien, ¿no? Sino misericordia en el sentido de amor al prójimo. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar realmente a esta persona? Hace 10 años esta discusión con un equipo mío habría sido impensable. En cambio ahora yo tengo esta oportunidad de tener estas discusiones. Un grupo de colegas, de directores de recursos humanos, creyentes, nos propusimos hace unos meses escribir un libro sobre los valores cristianos en la empresa. Y recuerdo que la persona que lo organiza me llamó y me dijo, oye, ¿te importaría escribir un capítulo que explicara el amor en las empresas? Y yo cuando me lo dijo pensé, pero tú estás loco, voy a escribir un libro sobre el amor en las empresas. Y entonces me puse a pensar, ¿cómo lo escribo? Y pensé, un momento, yo acabo de tener una experiencia de amor en una empresa. Entonces, os cuento una experiencia personal y es como estamos en Petit Comité, os la puedo contar. Cuando yo cambié de empresa la última vez y entré en el Grupo Planeta, imaginaos, ¿no? Con Grupo Planeta fiché a un director de recursos humanos para llevar la dirección de recursos humanos del grupo y a los 4 meses a mí me sobreviene una enfermedad que se llama neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es una inflamación del nervio que es tan dolorosa que no puedes hablar. Entonces tú fichas a un director de recursos humanos y a los 4 meses no puede hablar. No, o sea, no soy un especialista informático que pueda estar programando. No puedo hablar como director de recursos humanos recién llegado. Entonces yo en aquel momento pensé, bueno, mi vida profesional se ha acabado. Es evidente que la utilidad para la cual he sido contratado no sirvo, no soy la persona adecuada, pues van a prescindir de mí. No. Fue todo lo contrario. O sea, lo que hicieron fue tratarme con amor. Oye, no te preocupes, vamos a ayudarte a sobrellevar esto. Y me han ayudado. De hecho, yo hace ya 3 años que dejé atrás la enfermedad y todavía recuerdo con enorme agradecimiento cómo lo hicieron. Por eso lo que digo es, yo tengo una visión a veces más optimista sobre la realidad de las empresas. Creo que hay aspectos en los que podemos trabajar para conseguir que esos valores existan dentro de las empresas. Además, hoy podemos proponer modelos de liderazgo mucho más orientados a la gestión de personas integralmente. Podemos hablar de programas de bienestar mucho más integrales que antes. Podemos luchar mucho más contra entornos tóxicos, personajes tóxicos, discriminaciones tóxicas dentro de las empresas. Hace 10 años yo no podía tener a veces una discusión sobre un jefe tóxico, porque nadie me seguía. Si daba buenos resultados, daba buenos resultados. Ahora no. Ahora tengo muchas más posibilidades de hacerlo, porque el entorno también empuja en esa dirección. Entonces, yo creo que lo que intento explicar es que creo que hay una serie de riesgos inherentes al momento que estamos viviendo, pero que también hay que vivirlo con optimismo y con esperanza de que eso abre oportunidades para que podamos gestionar las cosas de una forma diferente. Sì, Daniele. Adelante. Provo a rispondere anche a questa domanda, va bene. Ma come dicevo prima, in questo momento noi siamo di fronte a un grande paradosso. Como decía antes, estamos de frente a una gran paradoja. Perché da un lato siamo vicini a un grande cambiamento e dall'altro vediamo che c'è un disimpegno nei confronti del lavoro da parte di tanti. Estamos delante de esta paradoja. Por un lado, vemos que estamos delante de un gran cambio, pero por otro lado vemos que hay una gran cantidad de personas que están empeñando en responder a él.
Infatti questa rinuncia al lavoro poi è anche una rinuncia alla vita, perché non è che si rinuncia al lavoro e poi si fanno fuori dal lavoro delle cose fantastiche. Esta renuncia que decíamos antes al trabajo es en el fondo una renuncia a la vida, porque no es que si renuncias a una cosa después puedes hacer grandes cosas en la otra. Anzi, si rinuncia anche alla famiglia, si rinunciano anche a fare i figli, si rinuncia a fare fatica in qualche modo. Se renuncia, como vemos también, a la familia, a tener hijos. Se renuncia en último lugar a la fatiga, a hacer una fatiga. Questo è quello che stiamo vedendo, no? Che sta accadendo in tanti, non in tutti, ma in tante situazioni. Esto es lo que vemos que está sucediendo a muchos en muchas situaciones. Allora, chi fa il nostro mestiere non può pensare di dare, come dire, aiutare a dare il senso alla vita delle persone. Quien hace nuestro trabajo no puede tener la pretensión de ayudar a dar el sentido de la vida de las personas que trabajan con él. Perché questo è un problema culturale molto profondo nel mondo occidentale. Este es un problema cultural muy profundo en el mundo occidental. Cioè il fatto di avere un motivo adeguato per vivere. O sea, el hecho de tener un motivo adecuado para vivir. Ma noi possiamo invece lavorare per aiutare le persone per avere un motivo adeguato per lavorare. Lo que sí que podemos hacer es trabajar para ayudar a que las personas tengan un motivo adecuado por el que trabajar. Avere un motivo adeguato per fare fatica, per fare sacrificio sul lavoro. Y por lo tanto, tener un motivo adecuado para poder afrontar esta fatiga, este sacrificio en el trabajo. Ed è quello che raccontava prima Javier. Parte anche dalle parole che uno usa. Es, por ejemplo, lo que estaba explicando ahora Javier, ¿no? Empieza, por ejemplo, con las palabras que uno utiliza. Perché quello che noi possiamo aiutare a fare è avere un luogo più umano. Lo que sí que podemos ayudar a hacer, a construir, es crear un lugar más humano, dove l'umanità viene ascoltata innanzitutto. un lugar donde se puede escuchar a esta humanidad, a estos hombres, E dove si può costruire un dialogo sul senso del lavoro. y por lo tanto donde se puede construir un diálogo sobre el sentido del trabajo. Ma c'è un punto di partenza che io volevo dire che per me è molto importante. Che per fare questo uno deve lui stesso fare un lavoro, che è il lavoro della immedesimazione. Pero es necesario un punto de partida para poder hacer esto, y es que la propia persona, yo mismo, tengo que ensimismarme, Immedesimarmi in chi ho davanti. ensimismarme delante de la persona que tengo delante. E questo è un lavoro molto difficile, molto faticoso, Y esto, como sabéis, es un trabajo muy difícil, muy fatigoso ma anche molto bello. y muy bonito también. Ora, non possiamo fare una rivoluzione e cambiare tutto il mondo del lavoro, ma il nostro ambiente di lavoro sì. Nosotros no estamos en una situación de, a través de una revolución, cambiar la totalidad del mundo del trabajo, pero sí que podemos incidir sobre el propio trabajo, sobre el propio lugar, sobre el propio ambiente, sobre el propio lugar de trabajo. E bisogna partire da lì, noi partiamo da lì. Y es el punto de partida que tenemos. Poi magari non ci riusciamo al 100%, ma almeno come ipotesi partiamo da lì. Quizá no logramos conseguirlo al 100%, pero al menos como hipótesis partimos de esto. Rendendoci conto della fragilità dell'umano, innanzitutto, che hai davanti alle grandi sfide della vita. Empezamos dándonos cuenta de la fragilidad del ser humano delante de las grandes cuestiones de la vida, Che è anche la tua stessa fragilità, que es la misma fragilidad que tú tienes. su cui siamo tutti compagni, insomma, Y en esto nos encontramos todos compañeros. perché non è che viviamo in un altro pianeta, per cui Nos encontramos todos porque no es que nosotros estemos en otro planeta. ma è importantissimo quello che si diceva prima, cioè che
alla fine non c'è una realtà del lavoro e un'altra realtà fuori dal lavoro. O c'è un senso per quello che uno fa, o se no i frutti si vedono dopo. Pero por eso voy a repetir algo que ya hemos dicho que es importantísimo. No es que haya una realidad del trabajo y una realidad separada o paralela fuera del trabajo. O hay un sentido, o si no, al final los frutos se ven los resultados. Cosa ce ne facciamo di tutto questo tempo libero? L'uomo fino a 1000-1500 anni fa viveva circa 300.000 ore e lavorava 150.000 ore. Hasta hace unos 3.000 años, 1000 años, perdona, el hombre vivía 300.000 horas y trabajaba 150.000 horas. Adesso l'uomo mediamente vive 700.000 ore e lavora 70.000 ore. Ahora, sin embargo, el ser humano vive 700.000 horas y trabaja 70.000 horas. Fate i conti, sono giusti. Si hacéis las cuentas, veis los resultados. Cosa facciamo di tutto questo tempo libero se non abbiamo neanche il senso delle 70.000 ore? ¿Qué hacemos con todo este tiempo libre que se ha generado si ni siquiera tenemos el sentido de las 70.000 horas que trabajamos? Queste sono domande che noi dobbiamo porre dove siamo, a noi stessi e agli altri. Este es el tipo de preguntas que nosotros tenemos que plantear allí donde estemos, a nosotros mismos y a los demás. La verdad que frente a las preocupaciones que muchas veces tenemos o a la dificultad que tenemos en el trabajo, en la empresa, escuchar que se mueve algo, digamos, al otro lado o en las personas que tienen la responsabilidad de gestionar las personas, de la gestión de las personas, de la gestión de recursos humanos. O sea, a mí al menos me provoca una satisfacción, ¿no? O sea, pensar que la empresa o busca, dice, no es solo buscar un empleado eficiente, ¿no? Sino buscar una persona comprometida o ayudar a las personas a que puedan trabajar, ayudar a las personas a tener un lugar de trabajo más humano. Saber esto que también se está moviendo, digamos, en el ámbito de la dirección de recursos humanos, yo creo que, o sea, al menos a mí, es como uno se siente más como comprendido, ¿no? En sus propias dificultades. Pero no quiero ya alargarme más y la idea era que hubiera espacio suficiente para que quien quisiera pudiera hacer preguntas, que venga ya traída de casa o que nada, que la haya suscitado. Hay un micrófono y bueno, vamos. Sergi, tú ya antes Hola. Bueno, me llamo Sergi. De hecho, Sergi. Sí, de hecho, no sé si hacer la pregunta porque ya me ha quedado bastante contestada a medida que hemos ido Ya le he oyendo visto. todo esto. Claro. Igualmente la haré, ¿no? Pero antes quiero agradecer porque, por experiencia personal de mi realidad empresarial, que cuando veáis la pregunta no será en un gran departamento donde hay muchas personas y todo eso. De hecho, trabajo en una empresa de 5, o sea que... Y ahí ya se ven las dificultades que habláis, o sea que bueno. Pero en todo caso sí que quería hacer una previa porque creo que evidentemente me ha ayudado lo que habéis dicho y aquí cojo 3 cosas, que es la de la percepción del don y la del sacrificio, que de hecho van unidas porque veo que la dificultad para vivir las dificultades en el trabajo como un don es porque mi esquema de sacrificio es uno y no es lo que se me plantea para sobrellevar. No sé si me explico. Si yo me encuentro en dificultades o puedo entender que el sacrificio en el trabajo es determinadas cosas pero otras no. En la medida que se dan esas otras que a mí me pueden causar molestia en una sociedad donde estamos acostumbrados a lo terapéutico y al equilibrio y a que todo, la ansiedad fuera, todo el sacrificio fuera, todo esto, pues me parece fundamental un lugar que te eduque a volver a mirar adecuadamente cómo el sacrificio, como decía Daniel, hace las cosas sagradas y eso es un don para poder, y eso para mí es lo más novedoso que he escuchado en tiempo, ¿no? Y volver a verlo aquí es para mí un regalo, ¿no? Bueno, y voy directo a
a la pregunta. Bueno, sobre el trabajo hay ciertas definiciones que habéis nombrado, que es bueno, como mantras que no expresan bien la pasión y la alegría para empezar y desarrollar cada jornada, del estilo es lo que tengo que hacer para soportar, hacer o soportar para cobrar a fin de mes, algo que tiene valor solo en función del rendimiento económico. Es la consecución en el tiempo establecido de los objetivos o tareas planificadas. El trabajo vale en función de cumplir objetivos desvinculados de una humanidad cumplida. Otro mantra es todo lo anterior junto con el empeño para lograr la satisfacción del cliente. El valor de mi trabajo depende solo de que otro, el cliente, lo valore. Es lograr un buen ambiente de trabajo, se comentaba, ¿no? Lo mismo en el ámbito de las relaciones con los compañeros, ¿no? Entonces la pregunta, ¿no? En este contexto es, en un contexto donde puede haber cierta competencia, individualismo, en el que parece que cada uno se ocupa solo de lo suyo, puesto que lo que se mide es el rendimiento individual, o se mide el rendimiento del tiempo que dedicas, y luego estas conversaciones para hacer más humano, para ensimismarte con el otro, no sabes cómo imputarlas en un rendimiento, ¿no? Que permite regenerar la pasión y el empeño por implicarse en las tareas y en las relaciones humanas con los compañeros de un modo positivo. Pues retomo desde la introducción que has hecho para responderte, ¿vale? Yo, desde la óptica de que el trabajo es un don y no un castigo, interpreto siempre que mi trabajo en el mundo, sin ser del mundo, es ayudar a crear esos entornos positivos. Entonces, mi capacidad de influencia va desde lo más pequeño hasta, en función de mi cargo, a veces lo más grande. Pero lo más pequeño también cuenta. Yo recuerdo que tuve un jefe que me enseñó, una persona creyente también, y con unos valores excepcionales, que me enseñó el poder de una sonrisa, cuando yo era muy joven, porque yo tenía en aquel momento una auténtica crisis de vocación profesional, porque la primera vez que accedí a una función de responsabilidad y me estaba expuesto a un comité de dirección de una multinacional, lo único que veía eran peleas, discusiones, malos rollos, puñaladas, traperas. Y me acuerdo que le dije a mi esposa, yo no quiero dedicarme a esto, esto no es mi mundo profesional, me he equivocado, yo no quiero vivir así. Y alguien muy sabio me dijo, pon una sonrisa cuando no exista esa sonrisa, pon paz cuando no haya paz. No juegues al juego de lo que no responde a tus valores éticos, compórtate moralmente en tus pequeñas cosas. Pues la primera respuesta es, hazlo tú, aunque los demás no te sigan. Pon tú la sonrisa, aunque los demás no te sigan. Porque la sonrisa es una de las, yo diría que es uno de los mayores catalizadores que hay de cambio en el mundo. Una sonrisa cambia muchísimo las cosas. Después, otra cosa que he ido aprendiendo con los años es que otro aspecto fundamental en el que yo puedo trabajar en crear ese entorno es a través de mi equipo. Y con los años, mi prioridad en el desarrollo de mi equipo trasciende, no diré ninguna de las demás preocupaciones que tengo, pero desde luego es la que más tiempo me ocupa ahora. Yo desarrollo mi equipo, intento desarrollarlos íntegramente, les enseño profesionalmente lo que puedo, pero también les enseño a buscar ese propósito en su día a día profesional. Les enseño a intentar estar ordenados profesionalmente, porque si no es muy difícil estar ordenado personalmente. No puedes vivir en un contexto profesional que te desordena moralmente o te desordena éticamente y luego pretender tener una vida ordenada. Es imposible. Yo en su vida personal no puedo influir, pero en su orden profesional sí puedo influir. No les permito o no intento que no tengan confrontaciones o que tengan enfados o que tengan ira o que tengan rencor o que tengan lo que sea con personas de la empresa, con compañeros, con jefes, lo que sea, ¿no? Les intento enseñar. Y lo tercero es, obviamente, tenemos capacidad de influencia en decisiones empresariales. Y la vida nos ha enseñado a que hay que luchar batallas, hay que decir no a veces,
hay que intentar sobreponerse a la confrontación del no cuando duele, cuando nadie quiere escucharlo, pero hay que saber decir no. Pero que también hay veces en los que desgraciadamente el entorno te supera de tal forma que lo que tienes que hacer es irte, porque si no te hiere tanto en lo personal que no puedes permitir que te desordene a ti. Y esa situación extrema te puede pasar. Pero hasta llegar ahí hay todo un camino que es el que, desde mi punto de vista. Muchas gracias por las aportaciones muy interesantes, profundas y muy pedagógica en la forma, ¿no? La pregunta muy concreta. Hay muchas personas que hoy en el trabajo se sienten quemados, el burnout, ¿eh? Y cuando vienen o ven personas, incluso a veces directivos o sobre todo niveles medios altos, de que dicen, está quemada esta persona, ¿qué les dicen? ¿Cómo le tratan? ¿Qué hacen? Ma la differenza è sempre il punto di partenza davanti alle cose. La diferencia es el punto de partida delante de las cosas. Io sono sempre partito da una simpatia per l'umano, a tutte le latitudini. Mi punto de partida ha sido siempre una simpatía por lo humano en cualquier punto del mundo en el que he estado. E vi potrei raccontare tanti episodi anche strani da questo punto di vista. Podría explicar algún ejemplo extraño desde ese punto de vista. Quindi, se tu parti da una simpatia per l'umano, quando succede un caso di questo genere, un burnout, ad esempio, Si ante un caso de burnout tú partes por una simpatía por lo humano, la prima cosa è il rispetto e abbracciare questa difficoltà che la persona ha. el primer punto, si tú partes de esta simpatía por lo humano, es el respeto y abrazar la dificultad de la persona que tienes delante. Tutto il resto viene dopo. Todo lo demás viene más tarde, es secundario. E questo crea una cultura all'interno della tua realtà. Esta posición crea una cultura dentro de tu realidad, dentro de tu organización, Che è la cultura contraria all'individualismo che si diceva prima. que es la cultura contraria al individualismo que se mencionaba en la pregunta anterior. Una volta la chiamavamo la cultura della solidarietà, Antes se llamaba la cultura de la solidaridad. adesso non si usa più questa parola, No se usa la palabra, pero bueno. ma il punto di partenza è abbracciare l'umano che hai davanti. El punto de partida es abrazar lo humano que tienes delante. Hay 3 o 4 personas que quieren preguntar, preguntas rápidas y respuestas, bueno, si se puede también, para que todo el mundo pueda hablar. Ya los tengo controlados. Hola, buenas. Muchas gracias hasta ahora ha sido muy interesante y bueno, con respecto, Javier, lo que has dicho de situaciones límite dentro de la empresa, bueno, pues una de las situaciones más límites que uno puede tener es la relación con el jefe, ¿no? Que puede llegar a ser muy, muy, muy difícil, ¿no? Y tengo un amigo, que es el que tiene sentado al lado, que un día me comentó, que muchas veces las personas no cambian de empresa, sino cambian de jefe, ¿no? Y bueno, Questa uno è cómo se pone... statistica. ¿Eh? È statistica. Estadística, questa. sí. No, Y è entonces statistica. es cómo uno se pone delante de situaciones difíciles con un jefe difícil. Y después es para que el cambio no sea por el jefe, sino sea un motivo adecuado de una nueva oportunidad y no sea solo un escapar, ¿vale? Entonces, no sé, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo uno se pone delante de esta dificultad? ¿Cómo afrontarla? Vale, yo he tenido jefes de todo tipo.
Como os podéis imaginar, pues no sé si son 7, 8, pero se parece mucho. Y en distintos contextos, en industria, en servicios, en gran consumo. He tenido jefes de todo tipo. En algún caso, y lo mencionaba Daniel, no el jefe, sino la estructura de jefatura de la empresa en la que estaba, me llevó a un punto en el que yo dejé la empresa. O sea, hay algún punto en el que realmente tan extremo como que me confrontaba realmente con mi capacidad de vivir de acuerdo a mis principios y ética y mi moral, y yo dejé la empresa. Es una situación muy extrema. Antes de llegar a esa situación, he tenido jefes maravillosos que me han gestionado solos, y he tenido jefes a los que he tenido que enseñar a gestionarme. Entonces, lo primero que yo he intentado siempre es lo que Daniel le decía. Yo siempre he intentado ver en mi jefe a una persona, no a un jefe solamente, ¿no? Y viendo a una persona, he intentado abrazar o gestionar o entender sus emociones, sus preocupaciones, su realidad. He intentado entender también sus miedos, porque muchas veces, o a veces detrás de un mal jefe lo que hay es miedo, a lo que sea. Y casi siempre he conseguido, a través de ese ejercicio, ayudarles a gestionarme a mí y a gestionar a mi equipo. Luego, ya hay aspectos más puramente profesionales, de decir, oye, pues primero entiende cuáles son sus prioridades, entiende cómo tus prioridades y sus prioridades coinciden. Todos tenemos una agenda profesional cuando trabajamos. Es una palabra que está muy denostada, pero que es absolutamente necesaria. Yo tengo una agenda profesional, pero tengo que cumplir con lo que espero de mi trabajo, se espera de mi trabajo, esperan de mi trabajo, ¿no? Claro, tengo mi agenda. No, es una agenda torcida, es una agenda transparente con mi jefe. Yo comparto mi agenda con él, le explico lo que me preocupa y le explico y le pido ayuda para que me ayude a desarrollar mi agenda, y entiendo su agenda, o lo intento por lo menos, y intento desarrollar su agenda también. Lo hago partícipe de las alegrías y de las derrotas de mi equipo. Un jefe, no, o sea, yo soy responsable de un ámbito funcional grande, pero de un ámbito funcional, y mi jefe es una persona que tiene una función más transversal. Él participa de las victorias y de las derrotas del equipo. Y algún truco más, ¿no? Pero creo que la primera respuesta es, hay veces que no se puede, y hay que saber discernir en qué momento no voy a poder. Hay un porcentaje importante de resignaciones de las empresas que se deben al jefe. El único consejo que te daría es construir sobre tu experiencia, es decir, que no te lleve a deconstruir sobre lo que el esfuerzo te ha llevado a ese punto. Es decir, puede llegar un momento en que me tengo que ir, pero intento construir sobre lo que he hecho, porque si no, el efecto es todavía peor. O sea, me voy porque tengo un jefe que me machaca vivo, y encima deconstruyo sobre mi experiencia profesional porque tengo que aceptar lo que sea para irme, ¿no? Entonces intenta construir. Es el único consejo que te daría cuando llegues a ese extremo. Pero lo otro, a mí solo me ha pasado una vez, lo otro he conseguido siempre. Secondo me, Daniele chiede no, adelante. ma una cosa velocissima. Credo che anche le virtù che ci hanno insegnato servano nel rapporto con il capo. Muy rápidamente, yo creo que las virtudes que nos han enseñado son muy útiles para la relación con el jefe. La prudenza, la carità, La prudencia, la caridad, la giustizia, la justicia, la misericordia, misericordia. la lealtà. Servono molto queste, perché c'è un solo problema nella vita del lavoro, che il capo non lo si sceglie, è un dato. Hay un único problema en la vida profesional, y es que no puedes escoger a tu jefe, es un dato. È una grande opportunità di allenamento Y por, delle lo tanto, virtù. y por lo tanto una gran oportunidad para entrenar las virtudes. Giorgio, Giorgio, una pregunta. Ruego Bueno, rapidez para dar la posibilidad sí. a todos de
una reflexión y dos preguntas. La reflexión es, lo que habéis dicho, cristianismo en acción, me hace pensar muchísimo en la Laborem Exercens, que San Juan Pablo II pone la persona que trabaja como primer fruto del trabajo, respecto a toda la enseñanza anterior que hablaba de colaborar con la familia, mantener la sociedad y construir el reino de Dios. Me parece clave porque realmente es una ocasión. Frente al nihilismo, a gente que no tiene ganas de hacer nada, podemos hacer poco. Pero también es verdad lo contrario, el trabajo educa. Y tenemos ejemplos brillantes y bonitos que el trabajo educa y la responsabilidad educa. Las preguntas son dos. Uno, una pregunta macro. Vosotros sois responsables de recursos humanos, pero en este cambio que se nos avecina, este tsunami que nos avecina, ¿cuáles son las cualidades? El problema primero, no va a haber trabajo para todos, lo sabemos. Y se está ya separando los trabajos, digamos, no cualificados con los trabajos que requieren cada vez más cualificación, pero no habrá trabajo para todos. Entonces, yo como padre y ya como abuelo, lo veo como gran problema. Y encima están aquí directores de colegio. ¿Qué tipo de educación sugerís que hace falta para formar personas capaces de afrontar el mundo del trabajo y las novedades que vendrán, sean las que sean? Volentieri. Ma allora, la risposta macro è che probabilmente sarà necessario nel futuro prossimo anche una redistribuzione della ricchezza. Perché Si quieres una respuesta macro, probablemente será necesaria en el futuro una redistribución de la riqueza. Perché è possibile che andiamo verso una concentrazione della ricchezza. Es posible que vayamos a un escenario de concentración de la riqueza. E poi è un problema di educazione, perché dovremo educare anche a che cosa fare nel tempo che uno ha a disposizione. Y también es un problema de educación, porque deberemos educar a qué hacer en el tiempo que tendremos cada vez más a disposición. I romani avevano il concetto di otium, Los romanos tenían el concepto de otium, ocio, ma che era un concetto di creatività nel loro tempo libero era un concepto de creatividad en el tiempo libre e l'utilizzo del tempo a beneficio di tutti. y por lo tanto de la utilización del tiempo para beneficio de todos. Quindi cosa faremo del tempo è una questione di educazione. Por lo tanto, ¿qué haremos del tiempo? Es un problema educativo Ma è una grande opportunità. y es una gran oportunidad. La seconda domanda era come essere preparati a questo cambiamento, qual è la qualità che è più importante. Per me è la stessa che era anche ieri, che è la capacità di apprendimento. La segunda parte de la pregunta nos decías cómo prepararse a este cambio, qué cualidad es necesaria. Pues ya hemos dicho antes, es la capacidad Di apprendimento. de aprendizaje. Infatti quando noi facciamo i cosiddetti test di potenziale nelle aziende, il più importante predittore di carriera nelle aziende è la capacità di apprendimento. Cuando hacemos los test de potencial de los candidatos o de los empleados, el mejor predictor de desarrollo profesional es esta capacidad de aprendizaje. E questo sarà ancora di più nel futuro, Es ahora importante y relevante, pero será más importante en el futuro. insieme alla motivazione al cambiamento. El segundo factor, o igual de importancia, será la motivación al cambio. Perché per apprendere uno deve avere un motivo per apprendere. Sí. De hecho, los criterios de capacidad de aprendizaje se pueden desglosar en 5 grandes dimensiones, que son los que las empresas utilizamos hoy en día, para valorar esa capacidad de aprendizaje. La versatilidad, el conocimiento de uno mismo, la capacidad de leer los entornos muy complejos y de saber cómo resolver problemas en entornos muy complejos, la capacidad de mantenerte orientado a resultados en entornos de presión muy diferentes a los anteriores y, por último,
algo que es fundamental y que nos estamos encontrando que falta muchísimo hoy en día en los jóvenes que llegan al mundo del trabajo es conocer en profundidad mis puntos fuertes y mis áreas de mejora. Los jóvenes de ahora que nos estamos encontrando no tienen sentido crítico muchas veces, ni conocen sus fortalezas. No se enfrentan a un mundo profesional sin tener estas dos herramientas, que es un bagaje fundamental. Entonces, las 5 dimensiones son las dimensiones que nosotros utilizamos para evaluar el potencial de una persona, más una sexta, que esa ya es particular de cada empresa, que es la capacidad de adaptarte a los valores culturales de la empresa. No a los explicados en los pósters que ponemos todos, sino a los realmente intrínsecos de la empresa que hacen que tu capacidad de éxito dentro de la empresa funcione. Hay personas que tienen que tener, hay empresas que tienen una serie de características, tienes que entenderlas muy bien para eso. Entonces, ¿se ayuda desde de las escuelas? Sin duda. ¿Se ayuda desde discusión? Sí, sin duda, pero también se ayuda desde la familia. La familia juega un papel fundamental en preparar a esos jóvenes para el mundo del trabajo, un papel que creo que hoy en día, excepto familias muy volcadas en ayudar a sus hijos, también se ha perdido. Se nota muchísimo los jóvenes que llegan al mundo profesional sin tener referencias profesionales dentro de su entorno. No están ayudados a entender lo que significa el trabajo, la constancia, la dedicación, el sacrificio bien entendido, etcétera, etcétera. Yo es muy tarde, propongo, he visto hay tres preguntas así. Si las hacemos, las agrupamos muy rápidas, una ronda rápida y acabaría. Vamos, si no por mí... ¿Empiezo? Sí, ¿Voy yo? por favor, sí, el primero que vaya. Yo diría las preguntas juntas, Ok. y luego entre Javier y Daniele vais contestando, ¿ok? Y así. Yo quería entender dos cosas que habéis dicho mejor. Una es con respecto a lo del punto de vista que decías tú, Daniele. Bueno, más que nada porque yo veo que los jóvenes, por ejemplo, nuestro punto de vista es muchas veces si nos gusta o no nos gusta lo que vivimos en el día. Y nos cuesta menos o más levantarnos en función de si el día anterior hemos disfrutado o no. Entonces quiero entender mejor a qué te referías porque me parece un tanto frágil ese punto de partida. Y luego, de lo que has dicho tú, Javier, quería entender mejor cuando hablas de dar un propósito, porque también, o sea, no cualquier propósito es suficiente y también es una experiencia que hago yo en el trabajo, por ejemplo. Ahí había un par de preguntas ahí, Estela. Buenas tardes. A ver, yo llevo una empresa desde hace 20 años, ¿vale? Y para mí el objetivo siempre ha sido cuidar a mi familia, ¿no? Entonces me ha quedado como un poco dolor de corazón, ¿no? El hecho de que yo, por ejemplo, a las 2 del mediodía estoy en mi casa y el sentido principal de mi vida ha sido después de trabajar, ¿no? Oyendo lo que habéis dicho, me ha encantado porque sí que es cierto que sin yo darme cuenta he creado un entorno positivo en mi empresa, ¿no? Y puedo ahora mirarlo como dándole más sentido a eso, ¿no? Pero yo no sé si tener sentido mientras se trabaja da sentido a toda la vida. Me ha parecido como que el hecho de comprometerse en el trabajo lo identificabais con más horas en el trabajo, por cuanto lo de 70.000 a 700.000, ¿no? O al revés, ¿no? Si tú tienes un sentido en tu vida, al final lo encuentras en el trabajo, ¿no? Pero difícilmente haces a tus trabajadores enseñarles que tenga un sentido el trabajo si no tienen un sentido en su vida, ¿no? Entonces eso es lo que me está como... En el fondo las dos tienen un sentido de propósito. Perfecto, ¿no? adelante. ¿Qué os parece? Sí, sí. Entonces, dotar de propósito, me voy al principio de lo que hablábamos, ¿vale? Yo no puedo disociarme como persona, yo soy íntegramente un cristiano en mi vida familiar, en mi matrimonio, en mi trabajo, etcétera, etcétera. Y tengo clarísimo que si no tengo ordenado los aspectos fundamentales de mi vida, o sea, si no tengo el corazón puesto en lo fundamental, es imposible que tenga una vida profesional ordenada. Esto lo tengo clarísimo.
Entonces, yo puedo influir en mi entorno familiar para que tengan el corazón ordenado. No puedo influir en mis trabajadores para que tengan el corazón ordenado en su vida, o por lo menos no directamente, pero sí indirectamente. Entonces, para influir indirectamente, creo que nuestra obligación es darles un propósito, un propósito profesional, un propósito de lo que hacen en la empresa. ¿Cómo hacerlo? La respuesta es muy compleja, depende mucho del entorno, de la realidad profesional de cada uno, pero para mí es fundamental, entre otras cosas, porque lo que yo sí observo en mi vida profesional es que igual que hace 15 años mis equipos no me pedían un propósito y hablábamos de otras cosas, objetivos estratégicos, me da igual. Mis equipos actuales, sobre todo la parte más joven de mis equipos, me piden un propósito. ¿Para qué está recursos humanos en Grupo Planeta? ¿No? Desde la óptica de las personas, la óptica de la sociedad, la óptica de lo que sea, ¿no? Del negocio, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí tenemos una responsabilidad como directivos en crear ese propósito, porque ayuda a ordenar el resto. Es verdad que sin propósito, a mí se me haría muy difícil a trabajar cada lunes, y eso no quiere decir que vaya encantado cada lunes a trabajar. No voy cada lunes encantado, no vivo una realidad de querubines. Mi realidad es compleja y a veces es muy demandante. Pero tengo clarísimo que sin ese propósito a largo plazo, profesionalmente, es muy difícil tener una vida como la que nos exige la sociedad actual. ¿Te hemos contestado? No. ¿Por? Sí. O sea, no sé, te pongo un ejemplo. Yo es que trabajo en el mundo de la tecnología. Soy ingeniera, programo robots, ¿vale? Y yo, por ejemplo, pido muchas veces una explicación, una respuesta a la pregunta de, vamos a los sitios y estamos quitando trabajos a la gente, o sea, a los sitios a los que vamos. De hecho, nos boicotean porque saben que les vamos a quitar el trabajo, ¿no? Y ante esa pregunta, yo no recibo respuesta, ¿no? Y en ese sentido, no cualquier propósito es suficiente, ¿no? O sea, me refería, iba un poco por aquí la pregunta. Lo que no te voy a dar yo la respuesta a tu inquietud personal, porque creo que debe nacer de tu discernimiento personal. Venga, os pongo algún ejemplo más para intentar contestar a esto, ¿vale? Una de mis etapas profesionales fue trabajando en el mundo de las bebidas espirituosas, el alcohol, ¿vale? En el que os aseguro que me lo pasaba, no bien, no, lo siguiente, un equipo fantástico, me pagaban bien, tenía una responsabilidad preciosa, tenía un perímetro precioso, era la primera vez en mi vida que tenía viajes internacionales, mi jefe vivía en Nueva York y no cruzaba el charco ni que lo mataran, con lo cual yo iba una vez al mes a Nueva York con 35 años a reportarle, os imagináis lo que es esto, ¿no? Hasta que me vi confrontado a la misma pregunta que tú haces, ¿no? ¿Cuál es el propósito de lo que estoy haciendo? Y me la hice cuando mis hijos empezaban a crecer. Entonces, en ese momento, cuando no eran mayores todavía, pero yo empezaba a ver crecer a mis hijos y me hice exactamente la misma pregunta. ¿Cuál es el propósito de lo que estoy haciendo, ¿no? Y la respuesta fue, yo no quiero formar parte de este propósito. No tengo nada contra las bebidas espirituosas, ¿eh? Todos tenemos derecho a tomarnos una copa, pero yo no quiero formar parte del propósito de aumentar el consumo, bla, 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 bla. Entonces, es una respuesta personal a un propósito, pero tengo clarísimo que era mi respuesta personal a ese propósito. Y por lo tanto, dejé la empresa y me fui a otra experiencia. ¿Vale? ¿Te ayuda eso? Daniele, ¿quieres añadir alguna cosa? Sì, no, due cose che sono molto in linea con quelle che ha detto adesso Javier. Añado dos puntos rápidos que están en línea en la respuesta de Javier. Noi non abbiamo la pretesa di dare delle risposte su come uno concepisce il lavoro individualmente a tutti. Nosotros no tenemos la pretensión de dar respuestas de cómo uno concibe el trabajo de forma individual a todas las personas. Anche perché una delle cose che ci hanno insegnato nella nostra professione è che la motivazione è individuale. Principalmente porque uno de los elementos que nos han enseñado en nuestra profesión es que la motivación es interna. Quello che possiamo fare però, è molto importante,
perché possiamo creare le condizioni all'interno della nostra organizzazione Lo que sí que podemos hacer, que es muy importante, es que podemos crear condiciones dentro de nuestra organización affinché le persone siano trattate come adulti. podemos crear estas condiciones para que las personas sean tratadas verdaderamente como adultos. Infatti credo che sia io che Javier abbiamo speso la vita per creare le condizioni affinché le persone si potessero esprimere liberamente, ad esempio. Tanto yo como Javier hemos invertido nuestra vida para crear estas condiciones donde las personas puedan exprimirse libremente, expresarse libremente. E poi lo sai un po', anche noi parliamo spagnolo così ogni tanto in Italia. Sì. Perché è molto importante questo, cioè partire dalla libertà, bisogna scommettere sulla libertà delle persone. Empezar a apostar por la libertad de las personas. Noi non possiamo dare, come dire, la motivazione o il motivo per lavorare, ma noi possiamo scommettere sulla libertà delle persone. Nosotros no podemos y no debemos dar la motivación o dar el motivo del trabajo, pero sí que podemos apostar por la persona. Ho avuto la fortuna di iniziare nella tecnologia in Hewlett Packard. Tuve la suerte de empezar mi carrera profesional en la tecnología en Hewlett Packard. E era ancora un ragazzo quando sono andato negli Stati Uniti e ho incontrato uno dei due fondatori, Bill Hewlett. Era todavía muy joven cuando pude ir a Estados Unidos y me encontré con uno de los fundadores, Bill Hewlett. Io sentivo parlare di questa cultura aziendale che si chiamava HP Way. Yo oí hablar de esta cultura empresarial que se llamaba HP Way. Il modo di lavorare in Hewlett Packard. Que era el modo de trabajar en HP. Però non capivo che cosa voleva dire. Sin embargo, no entendía qué significaba. Allora, quando l'ho incontrato, gli ho chiesto che cos'è questo HP Way, spiegamelo tu. Entonces, Sei uno dei due fondatori. Cuando me encontré con el fundador, se lo pregunté directamente, ¿en qué consiste este HP Way? E lui mi ha detto, guarda, infatti adesso c'è scritto anche nel libro che hanno editato, HP Way è il fatto che se uno è messo nelle condizioni di fare un buon lavoro, farà un buon lavoro. La respuesta que me dio, y ahora la han introducido en el libro, es que si es un hecho, este HP Way es un hecho, que si uno está introducido o tiene la situación para poder hacer un buen trabajo, hará un buen trabajo. E lui mi ha chiesto, e tu che lavoro fai? Él me ha preguntado qué trabajo tenía yo. E io ho detto, io lavoro nelle risorse umane. Trabajo en recursos humanos. E lui mi ha detto, bravo, tu sarai uno di quelli che aiuterà a creare le condizioni perché tutti facciano un buon lavoro. Y él ha dicho, excelente, tú serás uno de ellos que crearás las condiciones para que todos los demás puedan hacer un buen trabajo. E questa è una cosa che io mi sono portato dietro tutta la vita, cioè una visione positiva nei confronti delle persone. Esto es algo que me ha acompañado durante toda la vida, o sea, una visión positiva en relación a las personas. E queste le persone lo vedono subito, lo percepiscono subito, se tu hai una visione positiva di loro. Y esto es algo que la gente entiende inmediatamente, si tú tienes una visión positiva respecto a ellos. Se tu sei pronto a scommettere su di loro. Si tú estás preparado para apostar sobre ellos, apostar por ellos. Hay una pregunta aquí delante que nos dejamos y luego había dos preguntas en el medio, y luego dos en el medio y ya vamos hacia la conclusión casi. Bueno, digo yo. A mí, yo estoy rápidamente. Al hilo del que has dicho del trabajo como don y el trabajo como educativo, quería preguntarte sobre la jubilación. Claro. Entonces, es una etapa, finalización del trabajo, pasas a otra etapa. Pero ¿cómo ves el cambio de mentalidad que se ha producido? Que antes, hace no demasiados años, la jubilación se vivía quizá excesivamente, pero se vivía por muchas personas como una depresión que casi lo hundían. Y ahora al contrario, sobre todo socialmente, lo que se vive es como una liberación. Me libero, puedo hacer lo que quiera y vivir la vida.
incluso en sectores muy importantes, bueno, bancarios y otros, en que hasta voluntariamente una persona con 50, 52 años, casi es impensable, se prejubila, y dices, fantástico, me he prejubilado, fantástico. Pero claro, ¿crees que eso pues, transmite una idea negativa a todas las generaciones jóvenes que vienen detrás? Sí, sí. ¿O cómo lo ves? Sí, sin duda. Vamos, Sí, sí. hacemos la otra Sin duda. pregunta y en el medio había pregunta en el medio y otra al fondo. Y luego, no, mira, allí. Muy rápido. Habéis hablado de teletrabajo y me gustaría conocer vuestra opinión. No sé, también de estos 3 años que bueno, ya sé que es compleja, pero no sé, intentad resumirla. Buenas tardes, gracias por una exposición tan ideal. Bueno, parece que es fácil el ser misericorde desde una posición jerárquicamente superior, ser magnánimo y misericorde, ¿no? Pero en un plano de igualdad, la tendencia es a ser un lobo, el hombre un lobo para el hombre, ¿no? Y aunque disfrutamos, yo por lo menos me olvido de que cobro, o sea, y disfruto mi trabajo como si fuera ocio, pero al fin y al cabo tampoco no dejas de hacerlo, o sea, gratuitamente, o sea, lo haces para tener una retribución con la cual aportar un bienestar en tu casa, ¿no? A tu familia con esa economía, ¿no? Pero no basta con una sonrisa para que haya buen ambiente cuando bueno, pues te roban el trabajo, te roban las ideas y muchas veces, o sea, compites con alguien que está haciendo trampa utilizando la inteligencia artificial. Entonces, claro, crea muy buen rollo la sonrisa, pero no hace justicia. Entonces, ¿cómo debemos actuar? Gracias. Yo perdonadme, he mirado el móvil porque me ha llegado una pregunta aquí que no quiero dejar de hacer, rapidísimo. Como de una persona que vive el trabajo de una manera con mucha pasión, pero últimamente decisiones de su jefe de la empresa le han afectado mucho y ahora está viviendo el trabajo con menos pasión y con menos decisión. Un poco ya se ha dicho, pero bueno, no quería dejar de hacerla. Sí, jubilación, teletrabajo. Jubilación. Dificultades de la nueva tecnologia y nuevamente jefe, falta di motivazione. Fammi solo dire una battuta. Conta un chiste antes. Che se il lavoro è un dono, il pensionamento è un dono più grande ancora. Si el trabajo es un don, la jubilación es un don todavía superior, más grande. Se però uno utilizza il tempo in maniera intelligente. Si utilizas las numerosas horas ya mencionadas de forma inteligente. Io per esempio ho già il mio piano B. Él ya ha desarrollado su plan B. Assolutamente. Ho già elaborato tutto il mio piano B. Es una pregunta muy amplia y no tan fácil de contestar. Yo sigo, no cambio mi punto de vista. Yo creo que el trabajo forma parte del plan de Dios y por tanto es bueno para el hombre. Otra cosa es que el entorno en el que nos ha tocado como seres humanos vivir envilezca el trabajo. Entonces, es verdad, vivimos un mundo que ha envilecido el trabajo desde hace mucho tiempo y que desgraciadamente las flaquezas humanas, la avaricia, el orgullo, la soberbia, la envidia, etcétera, etcétera, envilece muchas veces el entorno profesional en el que estamos. Y por tanto, entiendo perfectamente que para muchas personas liberarse del empleo sea una liberación, porque se escapan de ese mundo. Cierto, pero yo creo que nosotros tenemos que tener siempre una visión de esperanza de la vida y por tanto tenemos que luchar, intento responder a tu pregunta, no solo con una sonrisa, evidentemente, no soy tan naif, tengo 35 años de experiencia, pero por algo hay que empezar. Y creo que se tiene que notar en el mundo profesional que nosotros no nos comportamos, entre comillas, como los demás, somos cristianos. Yo recuerdo, si queréis os cuento una anécdota que va un poco en la línea de lo que contabas tú. No hay nada más difícil para un director de recursos humanos que afrontar reestructuraciones de personas, hacer despidos masivos, ¿vale?
Yo he tenido que hacerlo en mi vida profesional, igual que lo habrá tenido que hacer Daniele, porque nos ha tocado en algún momento con un no, en otras veces con un voy a ver qué puedo hacer para que esto sea menos doloroso, para que haga menos daño. Entonces, en el momento que me iba a una de las empresas no me había tocado un plan muy complicado. Tuve quizá el momento más exquisito de mi vida profesional. Sentado con el comité de empresa de uno de los centros afectados, me dijeron, menuda tu época. Yo pensé, uy, ahora me van a dar hasta en el carnet de identidad, ¿no? Menuda tu época, porque nos ha tocado vivir. Pero menos mal que estabas tú. Y este es el regalo más bonito que me han hecho. Entonces yo creo que esto tiene que guiar esos momentos tan difíciles que todos tenemos, ¿no? Menos mal que estabas tú. Menos mal que tú no pusiste más guerra. Menos mal que tú luchaste porque al menos se hiciera con dignidad. Menos mal que tú luchaste por nuestras condiciones económicas. Menos mal que tú pusiste una sonrisa. Menos mal que tú no entraste en el juego político. Eso no quiere decir que te dejes engañar, ¿eh? ¿Por qué me pegas si no he hecho nada malo? ¿No? No tienes que dejarte engañar. Pero no entras en el juego de los comportamientos desgraciadamente humanos que no corresponden a nuestro sistema de ética y de moral. Yo no juego a mentir en el trabajo, no juego a pasar por encima de los demás. Mi agenda no busca el conflicto para ganar influencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Más o menos, ¿eh? Intento contestar. Para mí el teletrabajo tiene pros y cons. Y es una discusión muy compleja. Tiene pros, sin duda alguna. Es un beneficio social, puede ayudar a un mejor equilibrio de vida, no lo sé, etcétera, etcétera. Tiene cons también, ¿eh? Y creo que el debate nos ha llevado a olvidarnos de los cons. Y por eso yo decía antes, ojo con los cons del trabajo a distancia, ojo con cómo despersonaliza la relación profesional. Pero a partir de ahí el modelo ha venido para quedarse y lo que hay que hacer es gestionarlo, básicamente. La última que había, sí, exacto. Me parece que tampoco te he contestado, ¿no? No te he contestado, ¿no? Sí. Una cosa es que tú no robes trabajo ajeno y otra cosa es que te lo roben a ti. Entonces, ¿cómo hacer justicia sin crear mal rollo? Porque, y más cuando te lo roban con una sonrisa, pero te lo están robando. O sea, es que... No sé exactamente las circunstancias y estaría encantado de ir en profundidad. Yo insisto, yo, a ver cómo lo digo correctamente. ¿Yo he puesto la otra mejilla cuando tengo que ponerla? Sí. ¿He intentado no ponerla cuando he podido evitarlo? También. Pero lo que no he hecho nunca ha sido lo contrario. Entonces, ¿cómo he evitado poner la mejilla o cómo he evitado que en un conflicto de influencia pues digan mentiras sobre lo que yo estoy haciendo? Pues diciendo la verdad. Y la verdad, por ejemplo, ¿y la puedes decir? Pues a lo mejor no. En el contexto en el que tú estás no puedes decirla, no lo sé. Pero si fuera fácil, no tendríamos estos coloquios. No hay una receta, no te puedo dar una receta a tu situación concreta. Ojalá, porque no puedo dársela a veces ni a mis situaciones concretas, ¿no? No, la ricetta non si può dare, però il criterio come affrontare le cose sì. No se puede dar una receta, pero sí se puede dar un criterio a la hora de afrontar el problema. E ritorniamo al discorso di qual è il punto di partenza con cui uno affronta tutta la realtà. Y volvemos a lo que hemos mencionado anteriormente, cuál es el punto de partida con el que uno afronta toda la realidad. Tutte le scelte della vita. Todas las elecciones de la vida. Ma questo lo viviamo, chi ha dei figli per esempio lo vive tutti i giorni, no? Los que tenemos hijos lo vivimos todos los días. Quante volte ci dobbiamo confrontare con i figli e abbiamo delle scelte da fare. ¿Cuántas veces tenemos que confrontarnos con Non c'è nuestros una hijos? ricetta per tutte le situazioni. Y tenemos casuísticas diferentes. No hay una receta para todos los casos. Però è importante essere sempre fedeli al punto di partenza, da dove uno parte, di qual è il suo punto di vista. Lo importante es mantenerse fiel al punto de partida, a cuál es su posición de partida. ¿Me puedo remotivar en mi trabajo? Sí, me puedo remotivar en mi trabajo.
pero entonces tengo que volver un poco a los básicos creo que la conversación que estamos teniendo, ¿no? Tengo que reconstruir cuando el contexto, las decisiones, las dificultades, las ingratitudes, las deslealtades, por ejemplo, que es una cosa que duele mucho en el trabajo, etcétera, etcétera, me llevan a un punto de desconexión o desmotivación con mi trabajo, ¿no? Nos ha pasado a todos, que no haya tenido momentos y fases de su vida profesional en la que esté desmotivado, difícil. Pero yo entonces siempre hago un ejercicio de volver a la esencia básica de lo que hablábamos. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Para qué estoy yo aquí? Entonces, mi resumen es el que os decía. O sea, yo estoy aquí porque tengo un firme propósito de hacer una sociedad mejor, de intentar hacer una sociedad mejor. Lo consigo a veces no lo consigo. Yo soy, os lo digo de otra forma, yo no soy del mundo en el sentido cristiano de la palabra o evangélico de la palabra, pero estoy en el mundo. Y mi vocación es estar en el mundo, es mi forma de aportar. Entonces, cuando me desmotivo, cuando no puedo más, cuando me duele muchísimo algo que ha ocurrido, insisto, realmente las cosas que te duelen son esas pequeñas cosas, ¿no? Lo que hago es volver atrás, decir, bueno, yo ahora cómo abrazo esta situación de deslealtad, cómo abrazo esta situación de lo que sea. Entonces, intento volver a los orígenes. Me cuesta muchísimas veces. A veces digo, estoy harto de esto, ¿no? Pero siempre intento volver porque se puede, es reconstruir, se puede reconstruir, sí, se puede reconstruir. Sí. Muchísimas gracias. Ya yo diría que podemos concluir. Cada uno creo que se ha llevado mucho de este encuentro. Agradezco muchísimo a las personas que han preguntado, Daniele y Javier. Y yo quiero solo subrayar una cosa que es lo que nos ha movido a nosotros a hacer estos encuentros. O sea, nosotros estamos profundamente convencidos que la persona que trabaja es la persona que vive. La vida es hay una unidad en la vida y todo se reduce al final, y esto yo creo que de alguna manera nos indica que estamos en el camino correcto en el planteamiento que hacíamos. ¿Por qué yo estoy aquí? O sea, que es cuando uno va a trabajar, ¿por qué yo estoy aquí? Entonces se puede vivir el trabajo como un don si uno vive la vida como un don. Uno puede vivir con una curiosidad si vive la vida como una curiosidad. Si la vida es una oportunidad, es una apertura, solo si tiene esto. Se decía, el jefe es un dato. Uno puede vivir la relación con el jefe como un dato si uno vive la vida como un dato. Si no, entonces claro, todo al final se reduce a esto, a la unidad de la persona, al punto de partida que nos mueve a hacer las cosas. Solo 2 avisos. Uno, os queríamos invitar a un encuentro que tendrá lugar el martes, día 24, Vivir humanamente los retos de nuestro tiempo, por su importancia social y cultural. Será con el señor Giancarlo Cesana, médico educador universitario y miembro del Consejo de Presidencia de Comunión y Liberación. Vivir humanamente los retos de nuestro tiempo. Es el día 24 de octubre a las 20 en el Carrer de Bellas Guardia 14, por Bonanova. Y luego, yo no sé, ha sido una coincidencia, pero Daniel Arasa ha escrito un libro que, sin haberlo nosotros sugerido ni nada, que se titula El mundo de los que madrugan, 200 brochazos sobre trabajo, dinero y liderazgo. Ha sido una coincidencia, hemos organizado esto y entonces esto, vamos, yo pensaba que podía haber algún libro, pero desde luego aconsejamos la lectura. Y de momento... Gracias. Y todo esto, yo me he olvidado una cosa que escuché Daniele Sacco decirlo, todo esto no se puede vivir si no hay una amistad, un lugar, como nos decían antes. Y no hay que quitar valor a esto, la amistad como posibilidad de una relación de recuperar la propia humanidad de la persona. Pero esto ya será el tema del próximo encuentro. Amistad y trabajo.
Gracias.